Señores, ese nosotros eslogan. tenemos a Rosario Espinal ya en la línea telefónica, que hoy escribe un artículo, abstención 45%. Y entonces, Rosario, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, Rosario Espinal, buenas tardes. Buenas tardes, ahora estoy sí. por aquí. Ahora sí. Está por aquí. Hola, Rosario. Aquí está Aníbal, Ángela Costa, Aníbal Herrera, Ángela Costa, Pedro Jiménez, Consuelo de Pradel. Nosotros nos alegra mucho estar con usted porque siempre nos llevamos de sus análisis tan interesantes e importantes. Cuando digo nos llevamos es que tenemos que tomarlo en cuenta porque realmente usted analiza la realidad con mucho realismo, valga la redundancia. Y hoy escribe abstención 45%. Y entonces, hay algo que yo quiero que usted nos explique. Hay claridad de por qué sucedió esta abstención y por qué perjudicó más, como usted dice, al PLD, la abstención. Cuando se decía que el PLD decía, la pandemia, esto, lo otro, eso es para que no vayan a votar, eso es para que no vayan a votar. Sin embargo, el que salió perjudicado fue el PLD. Adelante. Sí, bueno, es que cuando uno mira los datos electorales, una cosa es hablar y hablar y hablar sin fundamento, y otra cosa es buscar la información. Entonces, cuando uno busca la información que presenta la Junta Central Electoral de los resultados electorales, que es lo que yo hice, entonces me doy cuenta de que lo que sucedió, primero, una alta abstención para el patrón dominicano, del 78 al 2016, a 1978 al 2016, en promedio la abstención fue de 27%, en todo ese periodo. 27. Entonces, un 27 en promedio para todo el periodo 1900, sí. Pero incluso para el 2016 y 2012, que serían las elecciones más cercanas, fue de un 30% la abstención. Entonces ahora se registra una abstención de 45%. Uno diría, bueno, el COVID, esa sería la respuesta inmediata que uno daría. Mucha gente tenía miedo, no fue a votar por eso. Pero cuando uno entonces va y mira, bueno, vamos a ver por partido si hubo más abstención en uno que en otro, lo sorprendente es que por el PRM votaron unos 500,000 votantes más ahora en el 2020 que en el año 2016, y por el PLD votaron alrededor de 1.300.000 menos ahora que en el 2016. O sea que 15%. La abstención donde se produjo en grande fue ahí. Y yo digo la abstención porque aún si tomáramos en cuenta los 365,000 votos que sacó, más o menos ese es el número, que sacó Leonel Fernández, todavía el PLD se estaría quedando con 1,000,000 menos de habitantes, de electores. Sí. Y hay que saber que el padrón de ahora era más grande que el padrón del 2016. Entonces el punto sencillo es el siguiente: la masa votante del PRM fue a votar y fueron 500,000 más a votar ahora que en el 2016, y muchos votantes del PLD no fueron. Entonces esos son lo que cuentan a fin de cuentas para la abstención, porque ahí es donde hay un faltante, digamos. Usted, doña Rosario, usted tuvo la oportunidad también de evaluar el resultado de las elecciones de marzo, porque nosotros aquí planteamos que la abstención de marzo también, a quien afectó, y cuando usted lo analiza provincia por provincia, a donde no está empatado o perdió el PLD, es en los municipios donde hubo una alta abstención. ¿Y en qué estaban pensando los dirigentes políticos del PLD que no analizaron eso en marzo? Bueno, ya es la segunda parte, la última parte de tu pregunta, hay que preguntárselo a ellos.
Pero hay un punto a señalar. En las elecciones municipales, la abstención fue de cerca del 50%, pero en elecciones municipales eso es normal. Normal, claro. Exacto. Eso es normal. Ahora, donde no es normal es en las presidenciales, que sea una abstención tan alta. Ahí sí que no. Aquí no hay precedente en tiempos, digamos, modernos, de una abstención de esa magnitud. Entonces, por eso es que llama la abstención tan alta en las elecciones del 5 de julio. Y eso uno puede decir, bueno, el que no fue a votar, problemas de ellos. El que fue a votar, gana. O sea, trata de impactar el proceso electoral. Eso es verdad. Sin embargo, la razón por la que hay que señalarlo es porque parece ser que impactó algo que no solamente fue el COVID, porque o había un nivel muy alto de motivación de los votantes PRMistas y ellos fueron a pesar del COVID, y no había el nivel de motivación tan alto de parte de los PLDistas, de los posibles votantes PLDistas. Entonces, doña Rosario, ¿cuáles fueron las consecuencias, las causas más bien, que influyeron en que ese 1.300.000 que había votado por el PLD hace 4 años no se motivaran ahora? El candidato, el partido, el cansancio, ¿qué pudo haber pasado allí? La división. Bueno, eso nadie lo sabe, porque para eso habría que ir a hacer una encuesta y preguntarle a los que no votaron, a los que votaron por el PLD en el 2016, por qué, si votaron ahora o no, y si no votaron, por qué no votaron. Y esa encuesta probablemente nadie la va a hacer y no vamos a saber exactamente qué pasó. Entonces podemos partir de supuestos. Todos esos que tú has mencionado pueden ser, o sea, podría ser que el candidato no les motivó, podría ser que vieron que las encuestas ya daban de ganador al PRM y dijeron, ¿para qué me voy a molestar a ir a votar? Podría ser que como se habló tanto de segunda vuelta, dijeran, pero ¿para qué voy ahora si va a haber segunda vuelta? Porque aquí la mayoría de la gente se pasó meses diciendo que iba a haber segunda vuelta. Es más, la única que dijo que no había segunda vuelta fue usted desde octubre pasado. Yo lo dije desde el año pasado, que era muy baja la probabilidad de que hubiera segunda vuelta. Y a mí me atacaron mucho cuando yo dije eso. Pero bueno, yo lo dije, no porque tuviera encuesta, yo lo dije porque habían 4 variables analíticas que yo usé para decir eso. Entonces el punto es también que puede ser que votantes dijeran, va a haber segunda vuelta, ¿para qué voy a ir ahora y volver después? Mejor yo espero que se aclare la cosa. Y no pongo en riesgo mi salud en una primera vuelta. Exacto. ¿Sí? O sea, todos esos factores pudieron haber influenciado. No sabemos, en realidad, no sabemos y quizás nunca sabremos qué sucedió. El punto está en que esa gente ni fue a votar por el PLD, ni fue a votar por otros partidos. Por eso es que se registra entonces ese nivel de abstención. Entonces, si era una razón vinculada al PLD, o si era una razón vinculada a ya va a ganar para que voy, o va a haber segunda vuelta, mejor voy a la segunda, bueno, ya también eso pasó. Y si es porque hay un desencanto marcado con los partidos en general, ellos tienen que ponerse a evaluar esa situación. Ahora, Rosario. Discúlpame, Ángel, conectando con esa última parte que usted señala, de si podría haber un desencanto con los partidos políticos, podemos concatenar con lo que ocurrió con candidatos independientes, incluso o no independientes, de partidos minoritarios que alcanzaron grandes votaciones en el tema, en el nivel congresual, doña Rosario. Sí, pero ahí tú estás hablando de por ejemplo, tú puedes estar hablando de José Horacio en la circunscripción número 1. Tú estás hablando de candidaturas en zonas muy especiales. O sea, tienes un candidato que impacta en la zona, digamos, donde la clase media es más fuerte y la clase media alta en el país entero, que es la circunscripción número 1 de la capital. Entonces tú
ahí encuentras ese caso de José Horacio, que iba por un partido minoritario, Alianza País, que puede cautivar un segmento del electorado, un segmento joven o un segmento más liberal, pero eso se da en un lugar, en una circunscripción como la 1 de la capital, donde hay un electorado sumamente selectivo, claro, que va y en una casilla pequeña busca un candidato. Ese no es un fenómeno generalizado, claro, del país. O sea que yo, como no creo que sea un fenómeno generalizado, sino que es muy específico a, digamos, la zona de mayor nivel educativo, de mayor nivel económico, una zona muy especial que es la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Mire, Rosario, adelante. Rosario, yo le pregunté y le quiero repetir la pregunta, por favor. En la historia dominicana está muy acentuado, está muy arraigado el concepto, el criterio del bipartidismo. Es un asunto histórico. Los bolos y los rabuses, los rojos y los colorados y los azules, después el PRD y Unión Cívica, después Reformista y PRD, después PRD y PLD. Entonces, en el escenario que tenemos, acaban prácticamente de ser liquidados dos partidos que tendrán que procurar salvarse, el Partido Reformista y el PRD. Y no hay forma. Y quedan tres fuerzas, para mí, que tendrán que luchar, las tres, una con una gran ventaja. El PRM tiene sembrado su espacio en el bipartidismo naciente, y tendrán que luchar el PLD contra su desprendimiento, el FUPU, por el otro espacio en ese bipartidismo que tendrá que darse en esta tercera década del siglo XXI. Su percepción de esta apreciación mía, doña Rosario. Sí, yo he sido siempre... ¿Cuál es el mono que se ahoga? Bueno, mira, en este día, hoy, yo no te puedo decir con precisión, no te puedo dar la respuesta a esa pregunta con precisión, es muy temprano, hay que esperar, o sea, hay que tener un poco de paciencia y esperar que las cosas vayan evolucionando. Yo sé que a la gente le encanta saber aquí ya quién va a ganar en el 2024, eso es imposible. Entonces hay que esperar y que se desarrollen las cosas, pero indiscutiblemente la política dominicana se ha dividido en dos grandes segmentos. Balaguer y el PRDismo, luego vino una época transitoria de tripartidismo, pero más era por la desaparición de Balaguer. O sea, porque ya Balaguer iba en declive y realmente, fíjense, Balaguer murió en el 2002 y llegó a las elecciones del 2020 para que el reformismo cayera por debajo del 5%. O sea, fue como una especie de muerte dilatada, digamos. Entonces, toma un tiempo. Se han dado dos momentos, Rosario, se han dado dos momentos de tripartidismo. En la época del 90 y posterior ya, como usted muy bien refiere, en el caso de la postrimería de Balaguer. Sí, pero el 90 fue eso. O sea, cuando se da el tripartidismo es precisamente por lo siguiente, porque Balaguer ya estaba cada vez mayor de edad y había vuelto al poder a pesar de eso en el 86, ante la crisis que había en ese momento, pero la única opción era él, porque el PLD no tenía fuerza para ganar elecciones todavía. Lo que pasa es que Balaguer, ya por su edad y por el tipo de gobierno que hacía, estaba destinado a salir de la vida política dominicana. Entonces, entre la crisis del PRD después del 86 y lo que se veía como futuro ya declive de Balaguer, el PLD se coló. O sea, el PLD se coló ante la crisis del PRD y ante el declive inevitable de Balaguer. Ahí es donde el PLD surge. Pero tomó unos años, claro está, tomó la década del 90. Entonces extrapole esa historia al momento actual. ¿Cuál es el futuro de Leonel Fernández frente a nuestra realidad de un PLD que sale del poder y parece que con muchos problemas? Bueno, el futuro específico de Leonel Fernández va a depender de lo siguiente: de que al PRM le vaya muy mal en el gobierno y de que al PLD le vaya muy mal en su reorganización partidaria.
Si esas dos cosas ocurren al mismo tiempo, entonces se abriría una brecha indiscutiblemente para Leonel Fernández, pero tiene que darse las dos cosas, tiene que darse las dos cosas combinadas, que al PRM le vaya mal en el gobierno y que al PLD le vaya mal reorganizándose, porque si una de las dos, por ejemplo, si al PRM le va bien y al PLD no le va bien reorganizándose, entonces el PRM tendría una reelección. Si al PRM le va mal y el PLD se reorganiza, entonces el PLD se reposiciona. Entonces yo pienso que para que a Leonel se le abra una brecha, tendrían que colapsar tanto el PRM en el gobierno como el PLD en su reorganización. Solo así podría entonces... Rosario, permítame. Ella tiene razón. Están combinados. Perfecto. Es así. Toda la razón. Total. Es la realidad. Y miren, el nicho de crecimiento del está en quiero aclarar algo, porque habiendo dicho eso, se trata de nicho. Yo creo que esas son si ocurrieran conjuntamente, sí se le abriría un espacio a Leonel, pero tampoco estoy diciendo que necesariamente sería él el único beneficiario, porque es que si colapsa, por ejemplo, si se diera una situación de aquí a 2 o 3 años, donde al PRM le va mal en el gobierno y al PLD le va mal reorganizándose, podrían surgir fuerzas nuevas como ha ocurrido en América Latina. Porque ¿cuándo es que surgen fuerzas nuevas? Cuando colapsa el sistema de partidos. Y realmente si colapsaran PRM y PLD, estaría colapsando el sistema de partidos realmente, porque esas son las dos fuerzas partidarias que hay hoy en día. Entonces, si eso ocurriera, que ojalá no ocurran esas dos cosas, porque creo que sería muy problemático para la estabilidad política del país. Pero bueno, eso no lo controlo yo ni nadie. Entonces, si ocurrieran esos dos fenómenos que significaría un colapso del sistema de partidos, entonces no está necesariamente garantizado que le beneficiaría a Leonel. Ese sería el mejor escenario para él. Es simplemente lo que estoy diciendo. Pero nadie sabe qué fuerzas nuevas surgirían en ese contexto. Exacto. Rosario, hay algo que quiero preguntarle. Se dice mucho que la clase media, ahora en estas elecciones, la clase media fue determinante, pero se señala a la clase media para votar por el PRM, porque no se sentía identificado por la corrupción, que es uno de los temas pendientes que tiene este gobierno. A este gobierno lo están ya amenazando y advirtiéndole. Si en enero tú no tienes unos cuantos presos y sometidos, sabes que te vamos a salir la marcha y le están haciendo advertencias a determinados sectores. Eso es así, tanto lo de la clase media, que votar de acuerdo a lo que usted puede apreciar, que fuese así, de que Danilo hizo mucho por los más pobres, que usted hizo el artículo diciendo si los pobres salen a votar, entonces ganaría el PLD, pero si sale la clase media, perdería. Fue así. Uh-huh. Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente, la clase media dominicana crece y se consolida realmente. O sea, después de la crisis del 2004 que golpea fuertemente a la clase media y a los pobres. Lo que pasa es que los pobres se mueven en unos niveles donde ni suben tanto ni bajan tanto, para describirlo de manera sencilla. Sí. La clase media, en 15 años de estabilidad económica y de crecimiento económica, fue la más beneficiada. Yo no estoy diciendo con eso que la clase media está feliz, que es rica, que no quieren más, que han satisfecho todas sus necesidades. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo, y cualquiera que ve las grandes ciudades de este país, Santo Domingo, Santiago y algunas otras más, se da cuenta que ha habido un crecimiento de la clase media. Sí. Entonces, que hay desigualdad, sí, que hay mucha acumulación arriba, sí. Lo que pasa es que en los esquemas económicos de mucha acumulación arriba, a donde llega generalmente lo que se distribuye un poco es a la capa media, los de abajo tienen más dificultad.
¿qué pasa? Esa clase media viene desde enero del 2017 descontenta, porque esa clase media era la que votaba por el PLD. Cuando yo hice el planteamiento, yo no sé por qué tanta gente se molestó, porque lo que yo dije es tan evidente. La base electoral del PLD era el Gran Santo Domingo. Sí, señor. En el partido urbano. En el 2004, en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012, o sea, todos esos años, hasta el 12, la base electoral del PLD era la zona urbana, sobre todo del Gran Santo Domingo. Ahí era que estaba el voto PLDista. Y ellos concentraron incluso del 2004 al 2012, la gran concentración de inversión pública que hizo el PLD fue en el Gran Santo Domingo, lo cual reforzó el apoyo electoral de la clase media urbana al PLD. Ahora, esa clase media que se ubica en las cabeceras de provincias, de varias provincias, pero sobre todo en el Gran Santo Domingo, esa clase media, cuando explota el escándalo de Brecht, se vuelca en contra del PLD. Y yo, cuando surge Marcha Verde, que yo dije que era un movimiento sobre todo de clase media, también se molestaron. Yo no entiendo por qué, porque la clase media es tan legítima como los pobres, como los ricos, como todo el mundo. Claro. Pero bueno, entonces, desde ahí comienza a articularse un movimiento fuerte de clase media. Entonces, esa misma clase media que votaba por el PLD comenzó entonces a buscar alternativas. En el 2016 no la tenía. Y no la tenía porque todavía no había explotado, claro, el escándalo de Brecht, pero en el 2016 el PRD se acababa de dividir. O sea, se acababa de dividir entre 2013 y 2014, no estaba listo para competir en el 2016. Entonces, Danilo Medina recibe casi un 62% de los votos porque se conjugaron todavía el voto de clase media que no tenía para dónde ir como alternativa y el voto de sectores populares que a partir del 2012 comenzaron a ser integrados a través de diversos programas sociales. Entonces, eso más otras cosas que ya no viene al caso mencionar ahora, hicieron que en el 2016 Danilo Medina recibiera un alto porcentaje de votación. Entonces, ese enero del 2017, pocos meses después de inaugurado el segundo gobierno de Danilo Medina, se produce, el escándalo de Brecht, la Marcha Verde, y a partir de ahí comienza a darse una ruptura de las capas medias urbanas. Pero entonces, en ese sentido, Rosario, yo estoy totalmente conteste, Aníbal, un minutico nada más, Aníbal. Estoy conteste con ese planteamiento que usted hace, del histórico, la relatoría que usted hace de por qué la clase media se le viró al PLD y a Danilo. Ahora, doña Consuelo y yo hemos debatido en muchos escenarios, desde la experiencia brasileña con Lula da Silva y la señora Dilma Rousseff, que es que esa clase pobre que aquí Danilo la trabajó estos últimos 6, 7 años, Danilo se concentró, no generó resentimiento en la clase media, no generó resentimiento en la clase alta, y entonces para peor, esa clase pobre no salió a votar. La oligarquía dominicana, parte de la oligarquía, la más importante, propietaria de medios, propietaria de todo, los dueños de verdaderos del país, van contra Danilo. Y a la clara, claro. También, no solo clase media, que ese análisis yo lo comparto con No, porque hay otras dinámicas en los procesos electorales. Cuando yo estoy hablando de esos de clase media o sectores populares o pobres, yo estoy hablando de la gente que genera números en unas elecciones. Porque los sectores, por ejemplo, los empresarios, los ricos, los poderes externos, esa gente no tienen números para ganar unas elecciones. Pero tienen la fuerza, la idea, la proyección, los medios de comunicación. Factor de poder. Exacto. O sea, hay otros elementos que entran en unas elecciones. Yo me estaba refiriendo al flujo de votantes. Al número de votantes. Claro, porque para generar votantes hay que hablar de los grupos que tienen mucha gente.
no de los Claro, grupos. Entonces los que pobres no poca salieron a gente. votar. Pues entonces los pobres no salieron a votar. Bueno, eso, o sea, es probable que hubiese una alta abstención, Imagínate. pero bueno, cuando todos los resultados electorales estén listos, yo voy a ver si puedo, a través de un análisis de circunscripciones, tener una idea de quién fue, porque no hay forma de tenerlo, porque solamente se puede tener si hay encuestas. El padrón de concurrentes se puede tener, Rosario. Claro, porque hay que pero dar las direcciones. pero El padrón de solamente concurrentes. pero solamente tomando muestra de circunscripciones en zonas pobres, en zonas de clase Pero eso media. debería hacerlo el propio partido. Los partidos deberían hacer eso. Lo harán, doña, cuando se Lo sienten hacen, doña, porque la Junta le entrega ahora el padrón de concurrentes a los partidos. Sí. Pero hay un Ellos elemento tienen que analizar eso, porque la otra opción hubiese sido en una buena encuesta a boca de urna, donde se preguntaran nivel educativo, como variables que te dan una descripción socioeconómica del electorado, pero eso no lo tenemos tampoco. Mira, doña Rosario, yo por ejemplo voto Aníbal, mi primer voto en una escuela que se llama La Milagrosa en el barrio La Agustinita, ahí que hace frontera con Cristo Rey, una barriada completamente pobre. Mire, los rostros clase media y alta de votantes de Arroyo Hondo que estaban votando allí haciendo largas filas, de verdad que a mí me pareció impresionante. Doblaban a los que yo acostumbro a ver en cada proceso en ese centro de votación. Yo también. Mire, Rosario, mira, finalmente, hay un punto que hay que yo diría en términos políticos, que quizás no le van a dar mucha importancia, pero es un tema ya para fines de gobernabilidad, que es importante, además de la crisis inmensa que hay por la pandemia y los derivados de eso. Miren, si uno compara en el 2016, donde hubo un flujo grande de votantes, porque votó el 70% de los electores y Danilo Medina recibió casi 62% de los votos. Bueno, en términos del padrón electoral, y el padrón tiene a todo el mundo, o sea, a los que votan, a los que no votan. En términos del padrón electoral, los votos que recibió Danilo Medina en el 2016 representan el 42% del padrón total, de los que fueron a votar y de los que no fueron a votar. Sí. Ahora, en el 2020, los votos que recibió Luis Abinader representan el 28% del padrón. Eso quiere decir que el inicio de un gobierno en términos de lo que es la legitimidad activa, o sea, en términos de todo el padrón, el 28% de todo el padrón votó por Luis Abinader. Eso quiere decir que él tiene que construir legitimidad con el resto de la sociedad que no votó por él, ya fuera porque votara por otro partido, otro candidato, o porque no fuera a votar. Ahí a usted le van a dar una carrera. No, pero a mí, mi objetivo, mira, mi objetivo en la vida, mi objetivo en la vida no es decir, mi objetivo en la vida no es decir nada popular. A mí nadie me ha visto eufórica cuando ganó Leonel, ni cuando ganó Hipólito, ni cuando ganó Danilo, ni cuando ganó Luis. A mí nadie me ha visto eufórica. Pero hay algo que, porque tenemos que ir cerrando, me dice, pero yo quiero que usted me diga esto, y ha sido magnífica esta entrevista. Al final de su artículo hoy, usted dice que con esa abstención del 45%, dice usted, el PLD, si el PLD hubiese ganado las elecciones el 5 de julio, en el país habría hoy una gran crisis político-electoral bajo el argumento de que el PLD asustó a la población con el coronavirus para, mediante la abstención, impedir el triunfo de la oposición. Por suerte, ganó el PRM y las elecciones han sido inmediatamente legitimadas como buenas y válidas, a pesar de la alta abstención. La Junta hasta se redimió. Eso es mortal. Eso que usted decía. Yo creo que cualquier persona que lea eso, no importa de qué partido es, creo que estaría de acuerdo con eso.
Si le conviene o no estar de acuerdo es otra cosa. Pero creo que es así. Y yo voy a reiterar, mi posición siempre ha sido tratar de ir descubriendo lo que va pasando. Y yo, como digo, a mí no me importa quién gane, yo no estoy para estar eufórica con nadie, porque el ejercicio del poder es sumamente complicado, es muy desgastador, eso no es fácil. Entonces, lo más fácil es ganar unas elecciones y es difícil. Entonces, el ejercicio de poder es sumamente complejo. O sea, el PLD se va con 16 años en el poder. Eso es extraño. Eso es muy difícil. O sea, eso se dio porque se dieron una serie de condiciones, como que todas las estrellas se alinearon a favor. Eso es poco común que un partido pase tanto tiempo en el poder. Entonces, es normal que salga del poder y ya veremos qué condiciones se van presentando a partir de ahora. Usted es brillante, sinceramente. Vamos a darle un aplauso. Muchísimas gracias por esa participación. Pero el escenario nada más pinta una sola cosa, Rosario. Circo. Bueno, sí, hay que darle pan. Muchísimas gracias, Rosario Espinal. Usted es una estrella, sinceramente. Adiós. Gracias. Adiós, gracias. Lea, vámonos a la pausa.